Buen día tengan todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este tema denominado Herramientas del Facilitador para redactar acuerdos reparatorios. Mi nombre es Juan Pablo Palma y soy facilitador en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Me siento muy contento y muy honrado de poder estar con ustedes y agradecer a American Bar Association por la invitación hecha a mi persona para compartir ese tema tan importante. Vamos a empezar primero por mencionar a qué le llamamos herramientas. Es muy importante que tengamos en consideración que para poder redactar un acuerdo reparatorio tenemos que tener un conjunto de conocimientos jurídicos, así como habilidades, técnicas o métodos de que dispone la persona facilitadora para construir y redactar un acuerdo reparatorio o un plan de reparación que permiten que sea claro, que sea conciso, que sea coherente, pero que sea válido jurídicamente y sobre todo apegado a los derechos humanos a que tiene derecho todo ciudadano. Vamos a iniciar recordando brevemente algunos conceptos. El principal es el del acuerdo reparatorio. Recordemos que son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplido en sus términos, tiene como consecuencia la extinción de la acción penal. Bajo este contexto, hay que tomar en consideración los elementos básicos de los acuerdos reparatorios. En primer lugar, tenemos que tomar en consideración la existencia del acuerdo entre la víctima o ofendido y el imputado, de conformidad con el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales y con el artículo 3, fracción primera, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Esto es importante toda vez que recordemos que la víctima o ofendido y el imputado están viniendo de un procedimiento o de un proceso jurisdiccional en la cual intervienen asesores y defensores, ya sean públicos y privados. Bajo ese contexto, muchas veces los acuerdos los han platicado entre los abogados, pero la obligación del facilitador consiste en que a través de la aplicación de la mediación, la conciliación o la junta restaurativa, las partes lleguen a un acuerdo reparatorio, razón por la cual el facilitador debe realizar el procedimiento, la entrevista preliminar, la sesión conjunta y dentro de ella encontrar los acuerdos a los que las partes puedan en un momento dado llegar y poder plasmarlo en el acuerdo reparatorio. Recordemos que la ley nacional nos habla de solicitante y requerido. Y una vez que nosotros identificamos quién es el solicitante y tiene la calidad de víctima, o quién es el requerido y la calidad de imputado, vamos a ponerlo en el acuerdo reparatorio con tal calidad. También es muy importante que el acuerdo recaiga sobre una categoría de delitos, de conformidad con el artículo 187 del Código Nacional, que se refiere a los delitos que se persiguen por querella, requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima ofendido, los delitos culposos y los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. A esto lo conocemos como procedencia. Y también que, como último elemento, que la aprobación sea realizada oportunamente en la fase de investigación inicial hasta antes de la vinculación a proceso. El acuerdo reparatorio tiene que ser aprobado por el Ministerio Público. Y una vez vinculado a proceso y hasta antes del auto de apertura a juicio, el acuerdo reparatorio va a ser aprobado por el juez de control. A esto lo llamamos oportunidad. Tenemos que tener en consideración la naturaleza jurídica de un acuerdo reparatorio es la de un convenio. Por lo tanto, tiene elementos de existencia y de validez que tienen que tomarse en cuenta en la redacción de nuestro acuerdo reparatorio. Entre los elementos de existencia tenemos sentimiento, el que se va a dar con la suma de las dos voluntades de los intervinientes. También tenemos el objeto, que está relacionado con las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Y el tercer elemento está relacionado con la solemnidad, es decir, con la participación del Ministerio Público
y del juez de control para la aprobación del acuerdo reparatorio. También tenemos los elementos de validez. Entre esos destaca que el objeto, motivo o fin sea lícito. Y eso está asociado a la reparación del daño integral al que tiene derecho la víctima u ofendido. También está relacionado también con la capacidad de los intervinientes. No solo hablamos del aspecto de la mayoría de edad que tiene que ser cotejada con un documento oficial, como puede ser una credencial de lector, un pasaporte de la víctima o del imputado, sino también que estén en pleno uso de sus facultades mentales. Y por último, tenemos que el consentimiento sea celebrado en términos de la ley de la materia, es decir, que la voluntad carezca de vicios del consentimiento, como el dolo, el error, la mala fe o inclusive el miedo para someterse a un acuerdo reparatorio. Recordemos que el elemento indispensable es la voluntad de las partes. Estos elementos de existencia y de validez tienen que reunirse en el contexto del acuerdo reparatorio. Muy bien, entonces, cuando hablamos de uso de herramientas para la redacción de los acuerdos reparatorios, vamos a tomar en consideración varios puntos. En primer lugar, tenemos el uso de las leyes. Todos sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada y se estableció en el artículo 17 constitucional, actualmente párrafo quinto, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y dice que en la materia penal asegurará la reparación del daño y señalarán los casos en los cuales se requerirá supervisión judicial. Bajo ese contexto, tenemos dos ordenamientos que tenemos que tomar en consideración. Primero, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. También podemos tomar en consideración la Ley General de Víctimas, que nos da el concepto de reparación de daño integral, nos señala cuando una víctima es directa, cuando una víctima es indirecta. Y también, regresando un poquito al Código Nacional, hablamos de las soluciones alternas, dentro de las que se encuentra el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. ¿Qué es lo que tenemos que observar en la redacción de los acuerdos reparatorios? Sabemos que los principios de los mecanismos alternativos son la guía para que se desarrollen de manera eficaz y de manera correcta los mecanismos alternativos. Recordemos entonces que la voluntariedad tiene que ser por decisión propia, sin que exista coacción sobre alguna de las partes, hecho que se va a corroborar tanto por el facilitador como por el Ministerio Público o el juez de control, según corresponde a la etapa procedimental. También tenemos que tomar en consideración que en nuestro acuerdo reparatorio debemos proporcionar toda la información necesaria que requieren las partes. Por ejemplo, en qué consiste el mecanismo alternativo en el cual van a participar, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, qué tipo de acuerdo van a firmar, los efectos del acuerdo reparatorio inmediato, los acuerdos del acuerdo reparatorio diferido y también las consecuencias que se van a establecer en caso de que no se pueda cumplir. También es muy importante que mencionemos que cuentan con el término de 5 días para impugnar el acuerdo reparatorio cuando este sea celebrado en la fase de investigación inicial con el Ministerio Público y que deberán recurrir al juez de control. Algo indispensable es cuidar siempre la confidencialidad. El artículo 33 de la Ley Nacional de los Mecanismos Alternativos nos dice que debemos apegarnos a ciertos lineamientos. Por lo tanto, no debemos romper la confidencialidad ni asentar cuestiones que las partes hayan manifestado en sesión privada o en sesión conjunta que pudiera en un momento dado romper la confidencialidad. Recordemos que es un principio y es una obligación también del facilitador y una obligación de las partes de guardar esta confidencialidad. También tenemos que tomar en cuenta la flexibilidad y la sencillez. ¿En qué sentido? En el uso del lenguaje que vamos a emplear en el acuerdo reparatorio. Es posible que utilicemos palabras técnicas, pero es importante también que informemos
y comuniquemos de qué consiste cada término que podamos emplear en el acuerdo reparatorio. Es importante también que cuidemos el principio de imparcialidad. Este se da cuando en el acuerdo reparatorio la reparación del daño sea proporcional al daño causado y no se otorguen ventajas hacia una o hacia la otra parte. Tenemos que también tener que cuidar la equidad. Por ejemplo, si una persona es mayahablante o habla algún otro idioma, tenemos que nombrarle un intérprete. O como, por ejemplo, si tiene algún problema que pudiera ser que sea sordo o que sea mudo, hay que nombrarle también un intérprete. Y también hay que tomar en consideración el principio de honestidad del facilitador. Si yo, por ejemplo, tengo algún tipo de relación con alguno de los intervinientes, sea mi hermano, mi primo, fue mi padrino, entonces yo debo, en un momento dado, renunciar a ese caso y también vigilar que con esto se cumpla la imparcialidad, ¿sí? Que las partes se sientan en total confianza para poder celebrar el acuerdo reparatorio. Otro punto importante es que en el acuerdo reparatorio vamos a tomar en cuenta la reparación del daño integral, con las medidas a considerar según el artículo 1, párrafo 4 de la Ley General de Víctimas. Ustedes han tenido la oportunidad de escuchar en qué consiste la reparación del daño integral. Únicamente vamos a recordar cuáles son estas medidas. Tenemos la restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción y las garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Bajo ese contexto, me gustaría, por ejemplo, ponerles este caso, que se trató de un homicidio culposo, en el cual quedaría de la siguiente manera. El ciudadano Felipe López, en su calidad de imputado, manifestó que después de haber dialogado y escuchado los intereses y necesidades de Silvia Paz en su calidad de ofendida, le ofrece un concepto de reparación de daño integral el pago de la cantidad de 1.800.000 pesos moneda nacional, el cual será pagado el día 30 de enero del año 2024 a las 13 horas, mediante un cheque a nombre de Silvia Paz y expedido por la compañía de seguros MMM Seguros, toda vez que tiene un contrato de seguro con dicha compañía. Mismo cheque que será entregado en el local que ocupa el órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, con CDE, y el cual es domicilio conocido de ambas partes. Y aquí hacer un énfasis en qué consiste esa reparación de daño. En ese caso comprende la indemnización por el daño material y moral causado de acuerdo a las necesidades de la ofendida, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, así como el pedimento de perdón que ha sido realizado en forma privada por Felipe López a favor de Silvia Paz. Esto podría constituir una manera simbólica también de la reparación del daño. Lo anterior por la posible comisión del delito de homicidio cometido por culpa de quien en vida respondió al nombre de Pedro Rivas. Aquí en esta última parte hay que destacar que este acuerdo reparatorio se celebró en la fase de investigación inicial. Por eso se señala por la posible comisión, porque estamos ante una investigación. También es importante considerar el contexto de la reparación del daño según el delito de que se trate. Recordemos que la ley nos dice que la reparación del daño debe ser proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. Por ejemplo, en el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, pudiéramos observar como reparación del daño la restitución, la compensación, la satisfacción, el compromiso de no repetir la conducta. Pero si salimos fuera de ese contexto, sabemos que los intereses o las necesidades de las partes en un conflicto como este pueden abarcar otras materias. Si, por ejemplo, nosotros colocamos en nuestro acuerdo reparatorio que se fijan días y horas de convivencia o se fija un monto de pensión alimenticia futura, estaríamos invadiendo otras materias. En ese caso, lo ideal es ser agentes de la realidad y enfocarnos a la reparación del daño proveniente del delito de que se trate. Esto es muy importante.
toda vez que recordemos que el acuerdo reparatorio puede ser inmediato o puede ser diferido. Y en el caso del diferido tiene como máximo de cumplimiento el término de 3 años. Muy bien. Otro de los elementos que distinguimos para la redacción de los acuerdos y para la construcción de los mismos es el uso de las herramientas de la comunicación. En este caso voy a hacer mención de dos técnicas, el parafraseo y las preguntas. Iniciemos con el parafraseo. Ese concepto significa validar con las propias palabras lo que parece que el emisor acaba de decir. Tiene tres elementos. El primero es retomar la emoción. El segundo es repetir lo más importante que la otra persona dijo, tratando de utilizar sus palabras, pero en un lenguaje más neutral y tomando solo los hechos relevantes. Y confirmar con una pregunta si lo que el mediador dijo fue lo que el emisor quiso decir. ¿Cuáles son los objetivos del parafraseo? Bueno, pues validar las palabras, las emociones y también poder clarificar el mensaje que el emisor nos está transmitiendo. También limpiar el lenguaje acusador en caso de que sea necesario y ofrecer a las partes una escucha diferente en la cual las amenazas o los calificativos queden fuera del contexto, atendiendo a los intereses que tienen las partes y así como las emociones que están presentes en ese momento. Vamos a ver unos ejemplos de parafraseo en la etapa de generación y evaluación de opciones. Por ejemplo, María dice, pensé que después de la plática ibas a dejar de ser irresponsable con las necesidades de tus hijas. Ellas necesitan el dinero de los alimentos pronto para que se les compren sus medicamentos, pero eso a ti no te importa. Una manera posible que puede emplear el facilitador es la siguiente. Por lo que estoy escuchando, María, te encuentras preocupada por el bienestar de tus hijas y necesitas que el dinero de los alimentos pueda ser entregado en el menor tiempo posible. Es así, si nos damos cuenta aquí, destacamos la preocupación que tiene de recibir de manera pronta esos alimentos. Pudiéramos complementarlo con una pregunta, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Sí? O emocionalmente, ¿cómo te hace sentir esta situación? Para poder retomar la emoción que sienten las partes. Otro ejemplo podría ser, María dice, yo no puedo aceptar esa propuesta, es muchísimo menos de lo que vale mi vehículo que fue pérdida total. Hasta me ofende el ofrecimiento que hace. Entiendo que gane poco, pero yo no tengo la culpa de eso. Facilitador. Una manera posible sería, por lo que estoy escuchando, María, usted sabe de la economía de Juan, pero se siente ofendida ya que su vehículo fue pérdida total y usted quiere un valor superior al que le ofrece. Es correcto. En este caso, lo que estamos mencionando es la emoción como la refiere en este caso, la víctima, en este caso que sería María, en cuanto a su reparación del daño, y también destacamos el valor que en un momento dado ella estima que pudiera ser adecuado. Otra de las herramientas es las preguntas, que el diccionario de la Academia Española nos dice que es una interrogación que se le hace a alguien para que responda sobre algo que sabe. En los contextos actuales nos pueden hacer preguntas y no sabemos las respuestas, pero pues el objetivo de las preguntas sería conocer, clarificar y reflexionar. Otro concepto dice que es un enunciado interrogativo que se emite con la intención de conocer algo u obtener alguna información. Conocemos dos tipos de preguntas, las preguntas básicas y las preguntas avanzadas. Dentro de las preguntas básicas encontramos las preguntas exploradoras, cuáles pueden ser las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, directas o aclaratorias. Y dentro de las preguntas avanzadas tenemos las preguntas transformadoras, que son las preguntas reflexivas, circulares e hipotéticas. Generalmente, para encontrar o construir los acuerdos, utilizamos preguntas abiertas o preguntas cerradas, ¿sí? O preguntas aclaratorias. ¿Cuál es el objetivo de las preguntas abiertas? Pues obtener una información amplia de lo que se quiere saber.
Sirve también para que podamos propiciar la comunicación entre las partes. Y con ello también demostramos interés de que los estamos escuchando activamente y empáticamente. Por ejemplo, ¿puede contarnos cómo le afectaría si usted acepta la propuesta que le hace Juan sobre el daño causado? Aquí invitamos a la parte a que nos comente todas aquellas afectaciones que tendría si llegara a aceptar esta persona. La escuchamos y esto va a llegar en mensaje a la otra parte para poder comprender la posible negativa que tenga. Otro ejemplo podría ser, María, es importante que nos platique usted en qué consistiría el respeto hacia su persona. Recordemos que subjetivamente podemos entender el respeto bajo muchas perspectivas. Y es por eso que se puede aclarar en qué consiste el respeto para ella. Otro ejemplo podría ser, Juan, cuéntanos, ¿qué es lo que cubre el pase médico que ofreces a María? Bajo ese contexto vamos conociendo cuáles son pues los intereses y las propuestas que tienen las partes, de tal manera que puedan tener una visión de aquellos ofrecimientos. Otra de las preguntas que podemos emplear son las preguntas cerradas. ¿El objetivo cuál es? Obtener respuestas específicas y concretas. A veces pueden contestar con un sí, con un no, con un tal vez, un nunca o tal vez un quizá. Y también confirmar la información obtenida de las partes. Por ejemplo, sería en la parte específica, ¿qué cantidad propone usted para sentirse satisfecha con la reparación del daño? Otro ejemplo sería, ¿está de acuerdo con el monto de la reparación del daño? Que puede decir sí o no para confirmar en un momento dado el interés de cada una de las partes. También podemos utilizar las preguntas directas, son parecidas, ¿no? A las abiertas, pero buscan una información más concreta. ¿Cuál es el objetivo? Destacar principalmente intereses o necesidades, incluso emociones, señalar momentos significativos y también nos puede servir para generar y evaluar opciones para llegar a un acuerdo. Por ejemplo, Juan, ¿puedes explicarnos específicamente cuál sería tu propuesta sobre los alimentos a favor de tus hijos? Otro ejemplo sería, Juan, en este conflicto se detectaron dos temas, el daño material y las lesiones ocasionadas a María. Con relación al daño ocasionado al vehículo de María, ¿qué propones? También podría ser otro ejemplo, ¿en qué día, hora y lugar realizarán los pagos que ofreces? De esta manera, pues podemos generar y evaluar las opciones para poder llegar a un acuerdo, porque está siendo un poco más concreto o está siendo concreto las propuestas que las partes se pueden hacer de manera recíproca. Muy bien. Otro tema sería los elementos que las personas facilitadoras debemos de reconocer para la suspensión condicional del proceso. Esta suspensión condicional del proceso, vamos a encontrar su fundamentación del artículo 191 al 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es lo que tiene que conocer el facilitador de la suspensión condicional del proceso? Pues primero que nada, pues los derechos fundamentales de la víctima. Particularmente, un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño. Hay que tomar en consideración que la ley dice que ese plan, que la suspensión condicional del proceso, la puede solicitar el Ministerio Público o el imputado. Entonces, atendiendo a las necesidades de la víctima, tenemos que atender a lo que está proponiendo el imputado, puesto que el Ministerio Público es una persona ajena que no conoce muchas veces la realidad del conflicto que se está presentando. Y también es muy importante tener en consideración que el imputado debe someterse a una o a varias condiciones que establece el Código Nacional. Y también es importante que sepamos que puede haber una oposición de la víctima hacia la suspensión condicional. Todo esto con la finalidad de que se pueda preservar la efectiva tutela de los derechos de la víctima. En ese caso, el facilitador, ¿qué es lo que va a hacer? Propiciar la comunicación y también por medio de la mediación
la conciliación o la junta restaurativa ayudarlos a que ese plan de reparación atienda a las necesidades y a los intereses de los intervinientes, de tal manera que al momento de que sean expuestos ante el juez de control, no exista una oposición por parte de la víctima, puesto que ésta se encuentra totalmente satisfecha de la reparación del daño. Es muy importante que también tomemos en consideración que la propia ley dice que el imputado debe someterse a estas medidas que garanticen la efectiva tutela de la reparación del daño. Pero también hay que destacar que es una facultad que tiene la víctima de proponer incluso que se prolongue la suspensión condicional por un plazo de 2 años, si así requiere el caso concreto. Y algo muy importante también que tenemos que cuidar es que siempre se deben respetar los principios de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Un principio muy importante también sería la confidencialidad de lo que se está manejando en las sesiones y sobre todo que va a haber una exposición de lo que viene siendo las condiciones a las cuales se va a someter el imputado. El propósito del facilitador es vigilar la efectiva tutela a favor de la víctima, pero siempre respetando la voluntad de las partes. Aquí cabe destacar que el facilitador debe ser agente de la realidad. Muy bien. Ahora bien, con relación a las estrategias de redacción y de ortografía, ¿qué es lo que debemos considerar? Primero que todo, pues, ¿a qué autoridad va dirigido el acuerdo reparatorio? Si se trata del Ministerio Público o del juez de control. También debemos tomar en consideración el nombre completo y correcto de las personas. Por ejemplo, hay personas que tienen un apellido y que se complementan con una Y y seguidamente va el otro apellido. Y hay que considerar que una vez que se firme el acuerdo reparatorio, este se sube a una base de datos a nivel nacional, en la cual se van a registrar los acuerdos reparatorios en que el imputado ha participado y sobre todo, si se trata del mismo delito doloso, pues no se permitiría celebrar otro acuerdo reparatorio o ser incumplido previamente un acuerdo reparatorio. Algo que tenemos que tomar en consideración es el contenido de nuestro acuerdo, que procuremos que sea claro, que sea breve, que se utilice un lenguaje sencillo y que previamente el facilitador haya explicado aquellos términos jurídicos que tiene que utilizar por la propia naturaleza jurídica del acuerdo reparatorio. Es posible también que utilicemos sinónimos para cambiar esos términos jurídicos, pero en caso de que esto no sea posible, pues explicarle al interviniente lo que significa técnicamente algún concepto. ¿Qué debemos tomar en consideración en cuanto a las cláusulas? Pues debemos establecer con precisión las fechas, las horas y los lugares acordados para el cumplimiento de la reparación del daño. No vamos a utilizar abreviaturas porque es posible que esto pueda confundir a las partes. También tenemos que individualizar las responsabilidades de cada una de las partes al intercalar los deberes de ellos. Por ejemplo, generalmente empezamos con las obligaciones de dar, hacer o no hacer que tiene el imputado a favor de la víctima. En algunas ocasiones también ponemos que la víctima tiene algunos compromisos para con el imputado o la aceptación de esa reparación del daño. No hacer uso excesivo de las letras negritas o letras mayúsculas, sino únicamente en los casos que sea necesario. Por ejemplo, cuando ponemos un título, utilizar las letras negritas con mayúsculas. También es muy importante que tengamos en consideración cuáles son las reglas de puntuación, las reglas de acentuación, entre otros aspectos importantes, para dar claridad y un contexto al acuerdo reparatorio que vamos a presentar. Recordemos que el acuerdo reparatorio no se celebra únicamente entre las partes como si fuera un documento privado, sino que este va a llegar ante una autoridad y la autoridad debe
en un momento dado, entender el propósito que tiene el acuerdo reparatorio en términos claros y sencillos. Porque el juez de control o el Ministerio Público es posible que le pregunte a las partes el contenido, que les dé el contenido del acuerdo reparatorio y les pregunte si están de acuerdo o no. Algunas cuestiones relativas al orden del documento tienen que ver con los márgenes, los textos en negritas o mayúsculas, títulos colocados adecuadamente, por ejemplo, la parte del título del órgano especializado en mecanismos alternativos, el sede ministerial o el sede judicial, la numeración de las hojas y que el acuerdo reparatorio contenga el sello y las firmas. ¿De quiénes? Pues de los intervinientes y también del facilitador. Retrocediendo un poquito en el tema, ¿cuándo se aceptan las abreviaturas? Por ejemplo, cuando mencionemos en un momento dado que hay víctimas, por ejemplo, directas o indirectas, que tengan sus datos reservados y que eso es válido de acuerdo a la Constitución política, que se puedan reservar sus datos. Muy bien, amigos. Entonces, ustedes quieren conocer un poquito más acerca de las herramientas. En Internet podemos buscar el diccionario de la Real Academia Española en estas direcciones. Otro, pues, es la Fundación del Español Urgente y el Diccionario de Sinónimos y Antónimos. Muy bien, quiero concretar y finalizar este tema de la redacción de acuerdos reparatorios, teniendo en consideración lo siguiente. No basta tener una ortografía correcta, una redacción clara y sencilla. Es importante que el facilitador conozca y tenga en claro los conocimientos jurídicos y de cómo estos se van a plasmar de tal manera que pueda ser entendido por los intervinientes. Recordemos que los intervinientes, así como pueden ser personas que tengan estudios, puede ser que carezcan de estudios. Por lo tanto, debe hacerse de la forma más clara posible, respetando el principio de flexibilidad y de sencillez. Y algo muy importante, antes de presentarlo a las partes, es indispensable que el facilitador lea íntegramente el acuerdo reparatorio, al igual que lo debe leer el asesor o el defensor, que pueden hacer las aportaciones necesarias y que sean de utilidad para las partes. Pues bien, amigos, con esto me despido de ustedes en este tema que es las herramientas con las que cuenta el facilitador para redactar acuerdos reparatorios. Les saludo desde su casa, la ciudad de Mérida, Yucatán. Que tengan un excelente día.